Bueno, Carlos, si te llamo por teléfono, te contrato para que veas mi auto de carrera. ¿Qué es lo primero a dónde le pones el ojo primero y qué dejas para el último? En mi caso, yo lo primero que veo siempre cuando me encuentro con algún auto nuevo y algún equipo con el que no he trabajado antes, yo voy y veo el armado del auto, ¿sí? Y lo primero que trato de identificar siempre son juegos o alguna falencia de armado que pueda hacer que las ruedas, hablando mal y pronto, que las ruedas no estén donde tengan que estar, ¿sí? Si yo le estoy dando una alineación de 4 grados de comba y a veces en la pista movemos chapitas de, no sé, 6 décimas, 2 décimas, etcétera. Exacto. Si después la suspensión se está moviendo 1 milímetro, en realidad lo que yo estoy creyendo que el auto tiene estáticamente, después dinámicamente lo pierde porque se está moviendo un montón. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de años ya. Yo trabajaba con un Mouras, estaba en el autódromo en La Plata y viene un conocido que tengo hace muchos años y me dice: fulano de tal está con un pista Mouras, están un poco perdidos y le puedes ir a mirar el auto 2 minutos. Andate 2 minutos cuando termine la actividad. Entonces voy y lo primero que hago, le pido un fierro, una palanca, y digo, bueno, a ver, palanquea el eje trasero. Agarra así y el eje trasero se movía Bastante. 2 metros. Entonces le digo, bueno, a ver, empecé a poner el dedo acá, fíjate, a ver, poner una cinta, listo, cambia estas cosas. Le digo, levanta el auto, vamos adelante, voy adelante, y la rueda, vos la agarrabas y literalmente todo el portamás de la suspensión lo movía yo con los brazos. Con tu fuerza. Sí, exacto, yo tampoco soy un súper musculoso, lo movía. Y bastante se movía. Y yo le decía, si yo con no sé cuántos kilos puedo hacer, 40 kilos de fuerza, 20 kilos de fuerza, lo muevo, cuando el auto está doblando, que tiene 1000 kilos de fuerza lateral, esto se te va a mover 1 metro. Entonces lo que primero que tenés que hacer es cambiar los caños que tenga que cambiar la jaula, la rótula, etcétera, etcétera. Y una vez que tengas eso, después podemos empezar a hablar de valores de espirales, alineación, etcétera, porque... O sea, lo primero que mirás es que no se me mueva nada, exacto, que no flexione nada. Exacto, porque para que las fuerzas se transmitan o para que el neumático pueda generar fuerzas, el vehículo tiene que ser rígido y la rueda tiene que estar en la orientación Que vos crees que vos intentás darle. Exacto. Desde la... Hay una cosa muy importante en la generación de fuerza del neumático, que es, por ejemplo, el ángulo de comba, que es el ángulo respecto a la vertical. ¿Sí? Eso tiene un valor óptimo. ¿Sí? Si estoy por arriba de ese valor, genero menos fuerza; si estoy por debajo, genero menos fuerza. Entonces, si yo cuando la rueda dobla, la misma fuerza lateral me endereza la rueda, claro, estoy perdiendo contacto ahí, comba dinámica, y está generando menos fuerza. Y eso capaz que hace que yo estáticamente tenga que salir con un montón de comba, que después me va a generar algunos otros problemas. Entonces el auto siempre tiene que ser lo suficientemente rígido para que se comporte como un mecanismo, ¿sí? La suspensión, salvo el grado de libertad elástico que tiene, que yo controlo con los resortes, el resto de los miembros de la suspensión tienen que ser prácticamente indeformables y se tienen que comportar como un mecanismo. ¿Y qué dejas para el último? Para lo último, detalles de carrocería, ¿sí? Quizá también depende un poco el tipo de categoría. Si es una categoría donde la aerodinámica es importante, lo pongo al mismo nivel que claro, de la rigidez del auto. Si es una categoría más tipo turismo, donde la aerodinámica no es tan importante, ahí sí quizás lo dejo un poco para atrás. Y en última instancia, como te contaba en el ejemplo anterior, hablamos de valores de puesta a punto. Es decir, bueno, ahora vamos a hacer una barra de tanta rigidez, vamos a poner estos espirales en el auto, vamos a alinear el auto así. Claro. Bueno, ¿te animás a contarme así el mecanismo por el cual, o cuáles son los mecanismos por el cual dobla un vehículo? Sí. Para que un auto doble, lo que está sucediendo es que el auto viene en línea recta, ¿sí? Si este es el vehículo, sí, y de repente necesito que tenga una velocidad rotacional, ¿sí? Que gire. Para que se produzca esa velocidad rotacional, yo lo que necesito es una aceleración angular, con lo cual necesito aplicarle fuerzas y momentos al vehículo,
¿sí? Correcto. Esos momentos van a hacer que el vehículo pase de un estado, de un movimiento rectilíneo a un movimiento circular, ¿sí? O viceversa, si yo quiero que el auto salga de la curva, ¿sí? Porque en algún momento, si yo estuviera de haciendo, doblar y claro, necesito salir. O sea, muchas veces comentan de el auto va de cola a la salida de la curva. Va de cola a la salida de la curva es que el auto sigue girando cuando yo en realidad quiero que no gire más. Exactamente. O que deje de girar. Entonces, si yo tengo un vehículo, ¿sí? Vamos a dibujar una vista en planta, supongamos que el vehículo va hacia allá, ¿sí? Vamos a dibujar acá las 4 ruedas. ¿Sí? Y acá voy a tener el centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy doblando, supongamos cuando inicio la maniobra de curva, ¿sí? Voy a tener una fuerza en el tren delantero, ¿sí? Que multiplicado por esta distancia, que normalmente se denomina A, que es la distancia del tren delantero al centro de gravedad, esto me va a dar un momento, ¿sí? Bien. También puedo hacer lo mismo en el tren trasero, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en el tránsito de curva, estos dos momentos están equilibrados. Entonces, el auto va rotando. El auto rota a una velocidad angular, velocidad angular constante, ¿sí? Porque no hay momento total. Entonces, en ese caso, yo tengo, si esto es la fuerza delantera y esto es la fuerza trasera, tengo que fuerza trasera por B va a ser igual a la fuerza delantera por A. Eso es en lo que se denomina el apex de la curva. El ¿sí? punto donde tocamos el interno de la curva. Sí, exacto. Si yo estoy en un curvón sostenido, eso es, tiene un apex más grande. Así que es donde hay si yo la velocidad rotacional del vehículo la denomino R, esto es cuando R es máximo, sería. ¿Cómo? R es sí, máximo y constante. Ok. Cuando yo estoy, si yo lo dibujo acá, vamos a seguir agregando cosas acá. Si yo tengo tiempo y tengo R, ¿sí? La velocidad rotacional del vehículo cuando estoy en línea recta es 0, después empieza a aumentar, se mantiene y después baja, ¿sí? Y vuelvo al rectilíneo. Al rectilíneo. Bien. Ahora, este momento no solo lo puede generar la fuerza lateral, sino también las fuerzas longitudinales. Claro, o sea, yo ¿sí? puedo empujar ese movimiento. Yo puedo, porque acá tengo la mitad de la trocha y acá tengo una fuerza, por ejemplo, de tracción. Exacto. Fuerza delantera de tracción. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más común de esto es una topadora. ¿Sí? Una topadora no tiene volante. Y sin embargo, yo puedo girar la topadora. Claro, si de un lado hago girar más rápido que el otro, se produce eso. Sí, más rápido, pero en realidad más... o sea, el más rápido yo lo tengo que mantener acá, en el punto de R máximo. La diferencia de velocidades. De velocidades tangenciales de la cinta de la oruga. Pero si yo voy derecho y necesito que gire, yo necesito pasar de velocidad angular 0 a una velocidad determinada, necesito generarle un momento. Entonces, en ese momento, la oruga necesito transferir torque del motor de esta rueda a esta rueda. Si cuando yo voy en línea recta, estas dos fuerzas son iguales. Entonces la topadora va derecha. ¿Sí? A medida que yo le empiezo a dar más fuerza a esta, ¿sí? Supongamos que ahora... más torque, no más velocidad. Más torque. La velocidad es una consecuencia de que geométrica. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a pasar vamos a cambiar de hoja para que se entienda un poco más. Si yo tengo esto en fuerzas, voy a tener un torque resultante que me va a hacer girar el auto, ¿sí? Sí. O la topadora en el ejemplo. Bien, entonces yo con cualquiera de estos momentos, ¿sí? Puedo hacer girar el vehículo, ¿sí? O por ejemplo, si yo estoy frenando, la fuerza es para acá, ¿sí? Y supongamos que yo estoy frenando y de repente piso la interna, yo freno derecho y de repente la rueda interna pisa un charco de aceite. No genera fuerza, entonces el auto naturalmente va a hacer esto, va a querer ir hacia afuera de la... O sea, porque hay más torque de freno en una que en otra. Sí, exacto. Ok, perfecto. Esto en una tracción, o sea, esto es como hacemos girar una tracción delantera, el tracción trasero sería igual, nada más que... Exacto. Digamos, en una tracción trasera tengo las fuerzas aplicadas
acá. Y en este caso, las dos fuerzas externas aportan al giro del vehículo. Ok. ¿Sí? En el caso de las fuerzas laterales, las fuerzas en el tren delantero aportan a que el vehículo gire. Son las que se denominan, son fuerzas desestabilizadoras, generan un momento desestabilizador. ¿Por qué? Porque me tratan de sacar de mi... De tu situación de equilibrio. Exacto. Yo estoy en un estado de equilibrio, de ir recto y de repente el tren delantero a mí me quiere girar. Y las del tren trasero son fuerzas estabilizadoras. ¿Sí? Correcto. Si yo pincho una rueda trasera, hago un trompo. ¿Ok? Me saca del equilibrio. En el caso de las fuerzas longitudinales, las fuerzas del lado externo del vehículo son las que tratan de hacer girar el vehículo. Ok, ¿Bien? pero para que esto pase, acá ya empezamos, o sea, en el auto de carrera hablando, o sea, yo tengo que poder poner torque en las externas. Sí, exacto. Pero Entonces, ¿qué hago para que eso pase? bueno, vamos a cambiar de hoja, así lo podemos explicar un poco mejor. Yo lo que necesito es... voy a volver a dibujar el vehículo. Lo que nosotros dijimos que necesitábamos, por ejemplo, es poder hacer esto, que yo tengo una fuerza... ¿Bien? Sí, señor. Ok. Mayor en el... El vehículo va para allá y quiero doblar, estoy doblando para acá. Exactamente. ¿Sí? Para que esto yo pueda hacerlo, necesito dos cosas fundamentales. Primero, tengo que cambiar la carga vertical en las ruedas. O sea, necesito que esta rueda, si yo dibujo el parche de contacto, la elipse de fricción, ¿sí? Tengo algo así, y en esta rueda tengo algo así. O sea, esta rueda está siendo más apretada contra el piso que esta rueda. Exacto. Esta rueda podría estar incluso en el aire. Eso se da naturalmente porque si yo estoy doblando hay carga lateral que me empuja hacia allá. Claro, yo tengo por la transferencia de peso del vehículo, voy a transferir peso del lado interno del vehículo al lado externo. ¿Sí? Exacto. A su vez, si yo trabajo con la barra estabilizadora del vehículo, ¿sí? Y yo cambio lo que se denomina la distribución de rigideces, si yo pongo el tren delantero más rígido que el tren trasero, ¿sí? Yo puedo hacer que mucha de la transferencia de peso vaya en el tren delantero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría en un tracción delantera, y lo quiero hacer que en el tránsito de curva, cuando yo empiezo a dar gas doble, ¿sí? Que no pierda. Naturalmente los vehículos tren delantero son inestables en el ingreso por la distribución de peso y por el mismo motivo van de trompa en los tránsitos de curva. ¿Sí? Por la distribución de peso. Sí, porque yo normalmente tengo valores de entre 60 y 65% de distribución de peso, con lo cual tengo el centro de gravedad acá adelante. ¿Sí? Claro. Con lo cual, la fuerza lateral que yo tengo acá genera muy poco momento y la fuerza lateral que yo tengo en el tren trasero genera un montón de momento. ¿Sí? Entonces, naturalmente este vehículo va de trompa. ¿Bien? O sea, muchas veces en los vehículos de tracción delantera lo que se hace es, entre comillas, despreparar el tren trasero para que este momento sea menor. Entonces el vehículo... No contrarreste contra el otro. Exacto. Okay. Bueno, entonces, volviendo a esto, yo lo que necesito es que esta rueda esté muy cargada. Entonces, por ejemplo, puso una barra delantera muy dura. Muy dura. Bien. Ahora, con eso logré que el neumático tenga la capacidad de soportar o transmitir este torque que finalmente se traduce por el radio de la rueda en una fuerza en el parche de contacto. Bien. Ahora, yo lo que necesito es que, yo tengo acá el motor del auto, el torque que sale del motor, necesito que ahora pueda ir acá. Claro, viaje a esa rueda. Sí, exacto, porque si yo tuviera lo que se denomina un diferencial abierto, el diferencial abierto lo que hace es que reparte el torque. Entonces, el torque máximo que yo puedo meterle al sistema es igual al mínimo que tengo. Entonces, si yo tuviera acá un diferencial abierto, tendría dos fuerzas así, chiquititas, de esta misma magnitud. Claro. Bien, entonces ahí no solo tengo menor tracción, porque esto es menos que esto, sino que a su vez no estoy generando ese momento, ¿sí? Que me va a hacer rotar. Entonces yo necesito poder pasar
torque, ¿sí? Que el sistema admite un delta torque. Entonces voy a tener acá el blocante, ¿sí? Que lo voy a necesitar trabar para que no se me dispare la rueda. Claro, porque esta rueda, al estar menos apoyada, tiene poca capacidad de tomar grip. Exacto. Por ende, si fuera un diferencial abierto, no va a transmitir torque acá. O sea, va a transmitir solo el torque que puede tomar esta. Claro. Supongamos que entran 100 y acá, como está muy descargada, toma 5. A esta le va a ir 5 si fuera abierto. Exactamente. Ahora, cuando vos le metes el blocante cerrado, puedo pasar, si quiero, dependiendo de la configuración del blocante, todo el torque a esta rueda. Exacto. ¿Es así? Sí, exacto. Hay un gráfico de dar vuelta. Hay un gráfico de los blocantes que, si yo acá grafico torque de entrada y acá pongo delta torque. Delta torque es la diferencia de torque que yo tengo entre las ruedas. ¿Sí? Exacto. Si yo tengo un diferencial abierto, el delta torque es siempre 0. Eso significa que siempre voy a poner el mismo torque. Claro, si entran 100, van 50, por 50 ejemplo, y 50. Vamos a poner interno, externo. Entonces, interno. Y acá, entrada. ¿Sí? Si entran 100, en el caso del abierto van 50 y 50. ¿Bien? Ahora, si yo tengo un diferencial que a mí me permite trabarlo, por ejemplo, de rampa, yo puedo tener algo así. ¿Ok? Te corro un poquito ahí. Perdón. Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo 100 y esto me admite un delta de, por ejemplo... Eso dependiendo de la rampa. Sí, digamos, lo que yo hago con la rampa es la rampa y la precarga. No, la rampa y la fricción que tengan los discos. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, si yo cambio la rampa o la fricción, puedo hacer algo así. Ok. ¿Ok? Entonces, blocante abierto es un blocante que sí o sí reparte el torque 50 y 50 y permite diferencial de velocidad. Exacto. A diferencia, el blocante cerrado o el blocante de rampas es un blocante que pone isovelocidad, o sea, pone la misma velocidad. Exacto. En las dos ruedas, pero puede pasar torque a una rueda, o sea, a la que yo quiera, o sea, a la que está más apoyada, básicamente. Así es. Digamos, el costo de poder tener este delta torque es que si yo estoy por debajo de esta zona, o sea, si yo en vez de tener, supongamos que este número acá es 20, si yo en vez de tener 20 tengo 10 de delta torque entre las ruedas por la distribución, por la transferencia de peso, etcétera, sí. En esta zona el blocante se comporta como si fuera un eje rígido. O sea, las dos ruedas están, entre comillas, soldadas y la velocidad rotacional, no la velocidad tangencial, sino la velocidad rotacional de las ruedas es la misma. Es la misma. Bien. Eso me propone, o sea, me está haciendo lo que yo necesito cuando gira un auto, justamente lo contrario. La interna debería ir más despacio. No, porque el vehículo, eso si vos estás doblando en un supermercado. Ok, me encantó. Donde vos doblás, seguimos con los dibujitos. Sí. Vos en un supermercado necesitas que, si vamos de nuevo a dibujar el auto, ahora lo vamos a dibujar así. Bien, supongamos que yo estoy doblando en el supermercado, acá. Este es el centro de giro. Sí. ¿Sí? En un caso estoy doblando a baja velocidad, ¿bien? Por eso se dibuja perpendicular. Y acá voy a tener una determinada velocidad y acá voy a tener una determinada velocidad mayor. Ok. Bien. Esa es la velocidad del parche de contacto. Entonces, como yo quiero, en ese caso, lo que se denomina rodadura libre, ahí sí necesito que el blocante me permita esa diferencia de rodadura. Ok. Bien, si no escuchás el famoso ruido que se escucha en los... Sí, que se escucha en los... Cuando vos doblas, toc, 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 ese que va haciendo... Sí, en realidad eso es cuando trabaja el blocante, el tac, tac, tac. Sí. Pero hay el otro ruido, el chirrido típico de cuando uno dobla en un supermercado, es porque la goma está peleando lo que uno quiere hacer. ¿Sí? Supongamos, si yo trabo el blocante... ¿sí? Ah, vos me decías, si yo doblara con el blocante trabado, claro, se escucharía el... Se va friccionando una rueda. Exacto. Lo que sucede es lo siguiente.
yo tengo... No me imagino un auto de carrera ahora pensando con diferencial abierto. Es difícil, ¿no? Pensarlo. Hay un montón. Sí, pero hay que hacer todo al revés. Sí, digamos, lo que sucede en un vehículo de carrera con blocante abierto es que en realidad vos tenés que retrasar todo el punto de aceleración. ¿Por qué? Porque vos no sos tan eficiente en lo que se llama el combinado, digamos, en acelerar doblando. Claro. En acelerar doblando, porque donde vos aceleras un poquito más se te dispara la rueda. Entonces vos como que tenés que esperar a que que vuelva la transferencia. Exacto. Que las ruedas más la interna. Estén equilibradas, que tengan la misma carga vertical y ahí podés aplicar toda la potencia del vehículo. ¿Sí? Entonces se te retrasa un poco el punto de aceleración. Difícil para el piloto que si cambias de uno que tiene blocante a uno que no, porque... Sí, hay mucho de... Es claro, como que tenés que hacer control de tracción con el pie. Exactamente. Hay mucho timing de... Ok, ¿y qué influencia tiene hablando de la transferencia de peso, qué influencia tiene la elástica, o sea, los resortes en esto? O con la sensibilidad del piloto, quizás. Bueno, el auto en general tiene distintos modos, pero hay tres que son principales. Ahora, a la parte elástica, lo que nos importa son dos. Uno es el rolido del auto, sí, y otro es lo que se llama el heave, que es el movimiento, ¿sí? Que si es diferenciado de un tren a otro se llama pitch, que es el cabeceo del auto. ¿Sí? Claro, el pitch sería en longitudinal y el rolido exacto. el lateral. Yo freno, el auto hace así. Exacto. Acelero, se levanta la nariz. Bien, eso es lo que se llama pitch o cabeceo. Bien. Ahora, eso yo lo puedo controlar, por ejemplo, con las rigideces elásticas de los espirales, ¿sí? Con la rigidez de la suspensión. Bien. Y eso, mientras más aerodinámico es el auto, más importante es. ¿Sí? En los autos de mucha carga aerodinámica es fundamental lo que se denomina el control de la plataforma, es decir, cómo tengo el vehículo, por ejemplo, cómo es la diferencia relativa entre altura delantera y altura trasera, ¿sí? Que es lo que me marca el Claro, pitch. me imagino que vos tenés que ser bastante más rígido si tenés un auto que es aerodinámicamente dependiente, porque cuando vos frenás y tenés ese cabeceo, si el auto es muy blando, cierra el paso de aire por abajo, me imagino, algo así. Exacto. Y cambia el balance aerodinámico. En general, los autos muy aerodinámicos son muy sensibles al pitch, y lo que sucede es lo que vos decís, es que, por ejemplo, me acerco al piso, voy ganando carga y de repente hay una altura mínima que la paso y el vehículo se descarga. ¿Sí? Entonces eso no solo genera pérdida de performance, sino genera inestabilidades en el vehículo. Bien, entonces, claro, mientras más aerodinámico es el auto, más lo tengo que trabar yo. Bien, o de suspensión o elásticamente. ¿Sí? Por otro lado, la rigidez de la suspensión del espiral lo que hace es cambiar la variación de carga vertical que yo tengo en el neumático, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando con un auto de poca carga aerodinámica, sí, ¿sí? Donde no me importa tanto el control de la plataforma y sí quiero maximizar el grip, por ejemplo, en el caso de un vehículo de turismo, tracción delantera, donde yo quiero optimizar el grip delantero, por ejemplo, para acelerar, trabajo en la rigidez elástica, ¿sí? Para que esa variación de carga vertical no me haga perder grip, ¿sí? Los neumáticos tienen una propiedad que se llama sensibilidad a la carga, ¿sí? Okay. Entonces, a medida que yo cargo más el neumático, se vuelve menos eficiente en generar fuerzas laterales o longitudinales. Con lo cual, si la carga vertical varía un montón, ¿sí? Es como que lo que te puede entregar el neumático es poco. Exacto. Entonces, yendo al caso extremo, si yo trabo la suspensión, le pongo un tutor de hierro, sí, y voy por una superficie irregular, el neumático no va a ir copiando, va a ir picando. Entonces, la variación de carga vertical va a ser todo o nada. Y eso pierde eficiencia. Si yo puedo sintonizar esa rigidez, lo que voy a hacer es que, por ejemplo, el neumático vaya copiando con una variación de carga controlada, ¿sí? Porque si yo me voy al caso extremo de que lo pongo, por ejemplo, muy blando, cuando empiezo a pasar por las irregularidades, capaz que el auto me queda en contrafaz y viene haciendo así. Claro, te descarga la rueda. Exacto. Entonces,
no significa que más blando es mejor, sino que hay una... Eso te iba a decir, te iba a llevar a eso. Es decir, uno quiere conseguir más grip y normalmente dicen más blando. No es directamente así. No, la ganancia de grip por rigidez de espirales es por el fenómeno que yo te estoy comentando, ¿sí? Que es por el de variación. Ahora, el vehículo, si yo lo corto al medio y lo aíslo en una suspensión, es un sistema oscilante masa resorte. Okay. Bien, entonces eso tiene una determinada propiedad. Si yo cambio la masa de ese sistema, ya mi resorte y mi amortiguador lo voy a tener que cambiar. ¿Sí? Si yo pongo un resorte muy blando, ¿sí? Por ejemplo, el juguete ese de los nenes, donde uno hace así. Si yo empiezo a hacer así, en un punto queda en contrafase el resorte. ¿Sí? Entonces, más blando no significa mejor grip. ¿Sí? ¿Y por qué cuando llueve se ablanda normalmente? O sea, más blando no significa más grip, pero cuando falta grip, yo lo ablando. Porque en general vos te estás moviendo o sea, vos no lo ablandás a la mitad de su valor. No. En general te movés lo que se denomina una gama. ¿Sí? Entonces, como que vos lo que tratás de hacer es, vos lo tenías sintonizado para el seco, Sí. ¿sí? Digo, bueno, voy a ir a un nivel menor de grip de pista, Sí. entonces yo tengo que optimizar eso. Para optimizar eso, voy a tratar de optimizar el parche de contacto. Bien, entonces me muevo un pasito. ¿Para abajo? Un pasito para abajo, buscando esa teoría de que copie mejor. ¿Sí? O sea, vamos al revés de como empecé, que ponía el fierro en la suspensión, entonces el auto no copia. Bien. Okay. Ahora, si yo del auto que anda bien en seco me voy a la mitad de rigidez de lo que usaba, le voy a la mitad de rigidez cuando empieza a llover, probablemente ande peor. ¿Y cuánto tiene que ver esta rigidez con la sensibilidad del piloto? Porque he escuchado que es como que tiene mucha, o no, vos me vas a decir, tiene mucha injerencia en eso, en lo que él puede sentir, en su feeling. Sí, en mi caso particular yo siempre trato de adaptar las rigideces del auto a lo que necesita el auto, no el piloto. ¿Sí? Ya sea la rigidez al rolido, ¿sí? En esto que hablábamos de este movimiento, como la rigidez vertical o al cabeceo. ¿Sí? Sí he escuchado muchas teorías o casos de algunos otros pilotos, sobre todo en Fórmula 1, que hablan de que mientras menor es el nivel del piloto, más necesita sentir la respuesta del auto. La respuesta del auto es... La reactividad sería del auto. Sí, es como, por ejemplo, yo doblo. ¿Sí? Si yo me apoyo en esa pared, necesito como que sentir que hay un apoyo. ¿Sí? Entonces, como que el piloto de menor calidad siente el grip sintiendo una rápida respuesta. Una respuesta del vehículo. Por ejemplo, si tenga amortiguadores duros. Mientras que el piloto rápido entiende que el grip está ahí y que cuando dobla, si el vehículo rola más o menos, no le cambia porque, digamos... Tiene esa sensibilidad extra. Claro. Puede discriminar movimientos de fuerza. ¿Sí? Movimiento no necesariamente es fuerza. Si yo tengo un resorte de 10 kilos por milímetro y le meto 100 kilos, se va a mover 10 milímetros. ¿Sí? Pero si yo reduzco a la mitad, se va a mover el doble. Y la fuerza que hice es la misma. ¿Bien? Claro. Con el vehículo pasa lo mismo. La fuerza se genera en el neumático. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo un amortiguador con mucha baja, por ejemplo, el auto le va a devolver como que hizo esto. ¿Bien? Y rápido. Después claro, como que enseguida siente algo, como que me apoyo en la pared y siento algo firme. Ahora, si yo lo tengo blando, lo que voy a sentir es quizás me apoyo en la pared y había un colchón. ¿Bien? Claro. Es como que si está blando tiene como un poco de latencia al input que pueda generar él con el pie o con el volante. Exacto. Y si está más rígido, la respuesta es más reactiva. Claro, y es como que se lo devuelve enseguida. Claro, el piloto que por ahí no tiene ese feeling, no es tan buen piloto, necesita de esa respuesta más rápida. Exacto. Sí, y el que no necesita, el que es buen piloto y que puede entender dónde está el grip, usa ese movimiento a favor. O sea, sí, a ver, usa lo que necesita el auto. Usa lo que necesita el auto. Porque si el auto es así de blando y tiene esos amortiguadores, es porque se determinó que
eso es lo que va a obtener la mayor performance del vehículo, del neumático, del mapa aerodinámico del auto, etcétera, etcétera. Entonces, el piloto se acomoda a lo que es el óptimo del vehículo. Yo creo los amortiguadores tienen reguladores de baja velocidad, reguladores de alta velocidad y reguladores de expansión. ¿Cómo y cuándo usas eso? ¿O qué es eso? Bueno, vamos a hacer un dibujito. Un amortiguador es un elemento que va a generar una fuerza, ¿sí? Sí. Que depende de la velocidad del vástago. ¿Sí? Si yo dibujo un amortiguador es algo así. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no depende de la posición, o sea, si yo estoy acá, no importa, hoy si no... Nosotros te digo una cosa, hoy en el mundo del rally tenemos amortiguadores que son... que dependen de la posición. Dependen de la posición. Bien. Vamos a hacerlo un poquito más... no, pero hagamos que es el que se usa. Sí, de hecho es muy avanzado ya. Hay amortiguadores que dependen, o la mayoría dependen de la velocidad y de la aceleración. Exactamente. Ahora también hay de la aceleración también. Vamos a hacerlo el caso simple para poder explicar. Entonces, si el vástago está yendo para allá, es lo que se denomina compresión. Estoy comprimiendo, ¿bien? Okay. Entonces, tengo un regulador. A medida que yo aumento la velocidad, va a aumentar la fuerza, ¿sí? Sí. Hasta una determinada velocidad. Y después, de acuerdo a la construcción, las características del amortiguador, puede ser que haga algo así. Okay. Bien. Entonces, yo tengo, normalmente tienen algún tachito, bueno, hay un montón de modelos, pero puede tener que tener un tachito acá con algunos reguladores, ¿sí? Esto lo que hace es cambiar, yo puedo cambiar, por ejemplo, la baja, puedo hacer algo así, ¿sí? Ahí cambié la baja sin cambiar la alta, o puedo cambiar la alta, que sería algo así. Sin cambiar la baja. Sin cambiar la baja, o bueno, puedo hacer un montón de combinaciones. Bien. Esto mismo, si yo estoy en expansión, si el vástago va para allá, si se está abriendo, tengo expansión. Bien. Normalmente, esta zona de lo que se denomina la alta, sí. Esto es para el control de los movimientos de la masa no suspendida. Bien, la masa no suspendida es... todo lo que cuelga el resorte. Exacto. Por ejemplo... portamasa, llanta, neumático... la rueda... todo el amortiguador mismo colgando. Sí, una parte de la parrilla de suspensión. Sí, si yo levanto el auto con un cricket, lo que cae de la rueda... esa es la mejor explicación. Esa es la masa no suspendida. Bien. Entonces, yo con esta regulación de velocidad, puedo controlar esos movimientos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hace la masa no suspendida cuando le pego un piano? Claro. ¿Sí? Porque si yo pongo acá algo muy duro, ¿sí? No voy a tener control de la masa suspendida y además voy a tener mucha transmisibilidad. O sea, se me viene al auto y salto. Claro, cuando pego en el piano, salto. Se despega. Exacto. Ahora, si yo tengo la alta muy baja, lo que va a suceder es que le pego y se me mete la rueda en el auto. Y si la rueda se metió en el auto, significa que se despegó del piso, significa que ya no puedo generar fuerza lateral o longitudinal o la que esté haciendo en ese momento. La que necesite. Sí, hay un video muy bueno que pueden encontrar en YouTube hay un Fórmula 1 doblando una curva y saltando un piano, ¿no? Y cada vez que cae hace así el auto. Salta, queda en el aire un instante, cuando cae, que el neumático genera fuerza, gira, vuelve a saltar, todo en las cámaras esas de slow motion. Exacto, súper alta velocidad. Y se ve clarito como que cuando el neumático está en contacto con el piso, el vehículo gira. ¿Por qué? Porque ese neumático está generando carga lateral. Cuando está en el aire, el auto instantáneamente queda prácticamente la misma incidencia. Obviamente se mueve un poquito por la inercia misma que tiene. Claro. Pero el mayor cambio lo tiene cuando va picando. Entonces, nosotros lo que necesitamos es siempre tratar de controlar la masa no suspendida, por eso usamos la alta velocidad. La baja velocidad, en general, uno la utiliza para controlar los movimientos de la masa, ahora al revés, la masa suspendida. El auto. La carrocería. Sí. Por ejemplo, yo quiero que el vehículo agache menos frenando, ¿sí? Puedo trabajar sobre
puedo trabarlo mecánicamente de brazo de suspensión o tranquilamente puedo incrementar la rigidez de la baja. Sí, puedo hacer algo así. Ok, Bien. ¿eso hace que la velocidad sea menor o que el punto final sea? Porque el punto final me da la impresión de que es el mismo, pero la velocidad... El punto final depende de la rigidez elástica. Claro. ¿Sí? Porque básicamente la transferencia de peso va a ser la altura del centro de gravedad multiplicado por la g longitudinal dividido la distancia entre ejes. ¿Sí? Porque Ok. estamos frenando. ¿Bien? Sí. Ahora, para esa transferencia, ¿cuánto me voy a hundir? Depende de la rigidez elástica. Porque eso sí depende de la posición, la rigidez. ¿Bien? Ahora, lo que yo hago es, como si yo grafico tiempo, Sí. altura del auto, por ejemplo, altura delantera, yo vengo con la altura estática, ¿sí? Y esta va a ser la altura dinámica, altura delantera, ¿sí? Altura Ok. dinámica. Voy a llegar acá. Ahora, ¿cómo llego acá? Depende de del amortiguador principalmente. De ¿sí? la Porque- baja velocidad que yo tenga en la Exacto. Entonces, yo puedo llegar así, ¿sí? O incluso si tengo, supongamos, le saco los amortiguadores, lo más probable es que si yo le saco los amortiguadores va a ser algo así. Y va a oscilar Claro. si no tengo amortiguadores. Pero si tengo un amortiguador muy blando, puedo tener lo que se denomina un sobrepico, un overshoot. Entonces va a ser algo así y hago. ¿Ok? O sea, Entonces, se comprime o sea, comprime de más y después pierde un cachito de contacto contra el piso, contra el suelo. en este caso estamos hablando de altura de auto. Ah, O sea, esto es altura del vehículo. se va a bajar por demás. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vehículo que es aerodinámico, Claro, ahí me va a complicar. esto me complica, porque me puede llevar a una zona de inestabilidad. Exactamente. O incluso en este caso extremo, digamos, el auto una vez que frené empieza a hacer así y va Claro. así, va Imposible. ciclando. Entonces, yo lo que hago con la baja es puedo controlar eso, ¿sí? Y esto mismo también lo puedo aplicar en vista lateral, ¿sí? Yo puedo... ¿Y cuánto tiene que ver esto con lo que el piloto, o sea, acá tiene que ver con lo que hablábamos antes, esto de lo que siente el piloto? O sea, por ahí un Sí. piloto de más pericia puede bancarse un auto con una baja más blanda Exacto. y al revés. Exacto, en general el piloto más o de menor Pericia, como pongámosle. pericia va a estar para este lado. O sea, que el vehículo le devuelva como que Rápido. te va frenando, ¿sí? Muchas veces te dicen, no, pero yo no siento que pare el auto. Y después uno ve en la adquisición de datos la curva de cambio de velocidad y es una curva buena que tiene otro piloto que está frenando bien. Y el piloto muchas veces te dice, yo no siento que pare el auto. Claro, y aparte también confunde porque aparte al estar así tan duro, es poco revelador el auto de cómo está la condición de carga verticales sobre la rueda, en el caso de frenar o en el caso de doblar. O sea, al estar duro, comunica menos, por así decirlo, en cómo está, lo comunica más desde el lado Sí, humano. humano, Entre comillas, exactamente, sí. y Si lo yo- comunica poco desde el otro lado. Desde el lado de los sensores, que es lo que uno... Exactamente, lo uno que mira. creo que cuando pasa al revés, justamente es eso, el que comunica más, por lo menos en otras actividades por ahí se nota más, comunica más cuál es la situación vertical de cada esquina y eso el piloto bueno le saca provecho. Claro, sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿y la expansión? Si yo tengo acá un escalón, sí, vengo con la rueda. Sí, esto es obviamente maximizado Sí, sí, una sí, sí, irregularidad sí, que yo estamos podría ver en la bajando pista. ¿Sí? Si yo tengo una expansión muy dura, la rueda va a hacer esto, y si tengo una expansión muy blanda, Va a caer. la rueda va a caer. Entonces, eso es como una forma de que uno utiliza para ir mejorando el copiado del vehículo, ¿sí? y el valor de grip, que es básicamente la variación de la carga vertical. Igual intuyo que también la expansión te afecta en la altura, o sea, en la recuperación de la altura normal de la carrocería. Si estoy muy duro Sí. y vienen muchos impactos seguidos, voy a ir perdiendo altura. Exacto, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un amortiguador muy asimétrico significa que tengo velocidad, fuerza, lo tengo un amortiguador poca compresión y mucha expansión, Sí. ¿sí? Y si normalmente en cualquier pista hay
ondulaciones, ¿sí? Por más que no sean visibles, el vehículo viene haciendo esto. ¿Sí? Si yo grafico acá tiempo y posición de amortiguador, mira el damper post. Sí. ¿Sí? Supongamos que esta es la posición estática. Bien. De la posición estática va a ir haciendo algo así. Con lo cual el promedio, ¿sí? Me queda por debajo. ¿Sí? Entonces el auto dinámicamente en promedio va a ir muy bajo. Lo mismo si esto fuera a la inversa, ¿no? Si yo tengo un amortiguador muy duro, algo así, Sí. el auto naturalmente va... Se iría para arriba. Queda ahí. Entonces la altura promedio queda por arriba. No me salió también el dibujo. No importa. Pero bueno, la idea es que la altura promedio, ¿sí? Queda por arriba. Bien. Perfecto. Entonces, ya está claro cuándo se usa cada una de las regulaciones. En mi caso, yo así utilizo la herramienta. ¿Sí? Después hay infinitas teorías de cuándo utilizarla. Por supuesto. Era tu visión la que buscamos. ¿Qué me puedes contar de el freno y de la búsqueda por ahí del lap timing? Porque creo que por ahí en esa zona, freno-ingreso, es como que está lo más jugoso para hacer el tiempo de vuelta. Sí, el freno es algo muy importante porque es muy fácil, cuando uno empieza a analizar adquisiciones de datos, se da cuenta que en una mala maniobra de frenado, o si el vehículo no es capaz de frenar, hay mucha pérdida de tiempo. ¿Sí? Fácilmente se pueden perder 3-4 décimas, cuando para recuperar 3 o 4 décimas doblando y acelerando, uno tiene que, no sé, tendría que doblar la curva 15 kilómetros más rápido. Claro, ¿sí? Que es medio imposible. Claro, entonces hay mucha pérdida o ganancia de tiempo en el frenaje. ¿Sí? Entonces es algo muy importante a la hora de poner a punto un vehículo. ¿Y cuando trabajás con el piloto, forzás vos a que, o sea, si ves a que alguna deficiencia por ahí de maniobra, forzás vos o intentás que el piloto cambie la maniobra, o no sos de meterte en eso y si trato de adaptar el auto a que haga lo mejor posible? Sí, cuando se trata del freno, a veces sí, porque es más fácil con la adquisición de datos determinar si la maniobra no está utilizando el potencial del vehículo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo un vehículo con carga aerodinámica, esa carga me va a permitir que la mayor G longitudinal esté al inicio de la frenada. Entonces, si yo veo un piloto que no hace la mayor presión al inicio de la frenada y la hace retrasada, o tengo algún problema que el vehículo no se lo permite, o está haciendo una maniobra que no es acorde a lo que el vehículo podría tolerar, con lo cual estoy suboptimizando lo que tengo. En ese caso sí, uno... charlas con él. Charlo y se lo comento. Después lo que es una maniobra de curva, en mi caso no me considero capacitado para decirle a un piloto, estás doblando medio metro para acá o medio metro para allá. ¿Sí? Mi área de conocimiento es optimizar la performance de un vehículo. ¿Sí? No me siento capacitado para optimizar el pilotaje de un piloto. O sea, en la maniobra, en la parte frenada, sí te animás por ahí a... Sí, porque es algo mensurable. O sea, yo puedo ver de si realmente el vehículo está siendo suboptimizado, ¿sí? O si hay un problema. Yo con datos puedo ver si hay algún problema, ya sea en el auto o en la maniobra del piloto, ¿sí? Ya que me dijiste de la aerodinámica, ¿cuánto es para vos? Vas a una pista X, obviamente que hay pistas que seguramente te van a pedir más o menos, pero ¿qué preferís, ir rápido o full aero? En mi caso es siempre full aero. Para mí es... ¿Es más fácil para el piloto hacer un...? Depende de la calidad del piloto. Pero te voy a explicar por qué para mí es full aero. Dale. Hay 3 cosas que mueven la envolvente de performance de un vehículo, así que pueden mejorar que un auto sea más rápido, aunque sean los papeles, que son el motor, el grip disponible de la goma y la carga aerodinámica, ¿sí? Yo puedo trabajar en la suspensión, los espirales, etcétera, y lo único que voy a estar haciendo es acercarme al óptimo de lo que me permite la goma. O sea, si yo tengo más los espirales, más la barra o lo que sea,
o la alineación, voy a estar usando más la goma. Pero la goma tiene un determinado grip. Bien, entonces yo lo único que hago es usarlo mejor. Bien. Mejor. Con esa sintonización. Exacto. Pero no voy a incrementar la envolvente de performance. Clarísimo. Me voy a acercar al óptimo. Con el aero, si yo consigo más carga, puedo incrementar esa envolvente de performance. Bien. Ahora viene la parte que vos me preguntabas recién. Necesito que el piloto pueda hacer uso de ese extra que yo le estoy dando. ¿Sí? Porque si yo, por ejemplo, si yo tengo un vehículo descargado contra un vehículo cargado, el vehículo descargado va a ir más rápido en la recta. ¿Sí? Si yo tomo un piloto, le pongo el vehículo descargado, hace un determinado tiempo de vuelta, después le cargo el vehículo y el piloto frena en el mismo lugar y tiene la misma velocidad de curva que el vehículo descargado, aunque en los papeles sea más rápido, en la práctica va a ser más lento. ¿Por qué? Frenó en el mismo lugar, dobló en el mismo lugar, pero en la recta perdió tiempo. Ok. Entonces, en la práctica, como el piloto no supo acercarse al óptimo, el tiempo fue peor de un auto que en los papeles iba a ser mejor. Entonces hay siempre una combinación, un trabajo de que el piloto, ahí está la importancia de... La destreza del piloto. Exacto, ahí está la importancia de tener un piloto bueno, ¿sí? Para que un vehículo sea rápido en la pista tiene que cumplir con 3 patas fundamentales, que tiene que tener un motor bueno, tiene que tener un chasis, una puesta a punto buena y un piloto con destreza. Si alguna de esas 3 patas está floja, el vehículo no va a ser rápido. Es importante la destreza del piloto, sobre todo. ¿Y cuánto crees que es importante el conocimiento que tiene el piloto de la dinámica? Se me ocurrió un ejemplo que lo charlamos hace un rato fuera de cámara, que es cuando vos vas a 230 kilómetros por hora y estás a 2 décimas de un auto, estás a 40 metros del auto. Pero cuando vas a frenar para la horquilla, estás a 90, seguís estando a 2 décimas, pero a 4 metros del auto. Y te da la sensación de que te... Sí, ¿Cuánto crees que es importante que el piloto entienda estas cosas o no? ¿O te parece que no es? No, es muy importante porque, sobre todo en las categorías nacionales donde no tenemos mucha información de adquisición de datos y la mayoría de la información viene por... Feedback del propio. Sí, exacto, las sensaciones del piloto. Mientras más información tenga el piloto de lo que está sucediendo con la dinámica del vehículo, él puede separar el ruido y darnos información más precisa, ¿sí? El ejemplo que vos decís es el típico. La mayoría de los pilotos te dicen, no, yo le acorto frenando y se me va acelerando. Cuando en realidad lo que está sucediendo es que la diferencia de tiempo es la misma, pero a alta velocidad, para un mismo delta T, el delta distancia es mayor y a medida que yo freno se va acercando el auto, hace esto. Claro. ¿Sí? Y el comentario más común es, frenando los mato, acelerando se me van. Bien. Entonces, que el piloto tenga cierto conocimiento, un poco de física y un poco de la dinámica del vehículo, ayuda a la hora de darnos información que es la que nosotros usamos para tomar decisiones y hacer... Es como que te da información más limpia. Sí, exacto. Por eso él saca un poco del ruido de lo que está ruido, sucediendo y del dice, bueno, lo que está pasando acá es esto. O pasa esto y no me afecta, porque muchas veces vienen con un librito de información que en realidad de todas esas cosas que te dicen, es cierto que está sucediendo, pero en realidad no es que no te está haciendo más lento el auto o no te está perjudicando. Entonces, uno se tiene que enfocar en decir, bueno, a mí lo que me está haciendo lento es esto. Bien. Perfecto. Si hipotéticamente pudiéramos viajar en el tiempo, o sea, tuviera una máquina del tiempo y te dejo hacer un viaje, me gustaría saber si irías para atrás o para adelante en el tiempo y qué, por qué, o a qué parte del automovilismo, para cambiar algo, para... Es una buena pregunta esa. Yo, la verdad, sinceramente, creo que no haría nada. ¿Por qué? Soy consciente de que cometí un montón de errores en la parte técnica, pero de todos esos errores siempre fui aprendiendo, ¿sí? Yo tengo una práctica que hago todo el tiempo de volver para atrás en mi cabeza y decir, bueno, a ver, tal carrera, ¿por qué no me fue bien? Tal campeonato, ¿por qué no me fue bien? Como que de repasar, no es que lo que sucede lo dejo... pasó y ya está. Son como escalones que usaste eso para estar hoy donde estás. Entonces, todos esos errores, yo podría volver en la máquina y decir, bueno, voy a cambiar esto. Pero en realidad eso me hizo aprender un montón de cosas de lo que
lo que sé hoy, ¿sí? Como que aprendí más de las macanas que me mandé que de los aciertos que tuve. De hecho, cada tanto vuelvo para atrás, no sé, 10 años para atrás, y digo, no puedo creer que tenía esta concepción de tal fenómeno. Decir, no, bueno, Sí. el auto doblaba por esto, por aquello, decía, no, que no podía estar más equivocado. ¿Bien? Claro, Y- creo que cambiar de opinión es como algo bueno que tiene que puede tener una persona que se dedica a esto. O sea, no siempre uno puede pensar igual. Sí, no hay en esta profesión, dependemos de tantos factores al mismo tiempo que no hay verdad estallada en pie. Entonces uno tiene que ir aprendiendo y modificando su estructura de pensamiento para ir acomodándose a lo que va viendo y además mejorando, ¿sí? Y por eso mismo tampoco considero que el ir para adelante sea algo bueno. ¿Por qué? Porque si yo pongo el Carlos 2023, no sé, 20 años para adelante, considero que va a estar en peor condiciones que si yo sigo haciendo esa escalerita de aprendizaje y haciendo macanas y viendo distintas cosas y incorporando conocimiento y corrigiendo lo que hago mal. Ah, bueno, yo en realidad te quería llevar a... No salió, pero la pregunta era porque yo sé que vos venías hace rato en el automovilismo. Quería saber un poco la opinión tuya y esta sería como la última pregunta, de qué este automovilismo que por ahí castiga al mejor, al que más hace, al que más trabaja, al que más aptitudes tiene. Y, a ver, obviamente eso a mí no me gusta. Creo que todos los que trabajamos en esto, trabajamos todos los días para tratar de ser los mejores en lo que hacemos. Que si ganamos una carrera, sea que ganamos porque fuimos los mejores, no porque a otra persona se penalizó. Y tampoco me gusta de trabajar para luego que nos penalicen por el fruto de nuestro esfuerzo. En realidad, en mi concepción tendría que ser al revés, tendría que ser premiado aquel que no solo se esfuerza, no es todo esfuerzo, tampoco es todo huevo. No. Tiene que haber mucho de pensamiento, de investigación, de generar conocimiento, y el equipo o el conjunto que lo haya hecho mejor porque tiene mejor motor, porque tiene mejor auto, porque tiene mejor piloto, a ese conjunto se lo debería premiar, no castigar, porque va un poco contra las leyes de la competencia, a mi entender. Un gustazo, Carlito. Igualmente. Muchas gracias.